eminente profesor universitario, investigador y Premio Nacional de Historia, autor de varios libros acerca de la historia de Chile, y con Alberto Mayol, candidato por el Frente Amplio a las elecciones presidenciales recién pasadas, investigador, académico y autor de varios libros sobre el neoliberalismo, bien específicamente. Estamos acá para conversar del momento político chileno, de la coyuntura, como dicen algunos, en este momento en que hay un gobierno que se fue hace 3 semanas y otro que entró. Nuestro primer punto para conversar, nuestra primera pregunta sobre el cual nos vamos a referir es ¿qué hay de relevante en estas 3 semanas en este escenario marcado por cambios de equipos en la dirección del Estado? Gabriel Salazar o Alberto, les ofrezco la palabra. Sí, yo quisiera iniciar señalando que a mí me parece que lo más llamativo de estas 3 semanas es la reiteración de algo que ya le pasó a Sebastián Piñera, que es la ausencia de un proyecto político. Básicamente, Sebastián Piñera pertenece a una derecha, que es una derecha económica, una derecha empresarial, que opera por la facticidad del funcionamiento económico del país, de sus grupos, de sus meras operaciones. Es la versión más pura y más simple de lo que entendemos como neoliberalismo, como una sociedad cínica, como una sociedad que no tiene ningún interés en explicar, en darse a entender, sino que simplemente puede decir cualquier cosa en cualquier momento y contradecirla a la semana siguiente. Cualquier presidente que tenga un proyecto, si Piñera tenía un proyecto, a la semana siguiente que dijo que era una democracia de los acuerdos, estaba atacando ferozmente a los que supuestamente iban a ser los que iban a llegar al acuerdo. Y sabe perfectamente, probablemente todo su equipo, que no hay nada peor que le pueda pasar a su derecha que la aparición de un tipo como Kast, y le prestan toda clase de indumentarias y vestuario para el momento de su crisis, para poder efectivamente darle más juego. Por tanto, uno entiende que es un gobierno que nuevamente tiene estas falencias políticas, pero que básicamente tratará de ornamentar su gobierno con el desempeño económico, aprovechando un poco el ciclo del precio del cobre, aprovechando las firmas de tratados de libre comercio que la misma Michelle Bachelet le procuró, y aprovechando los errores de la nueva mayoría y sus mismas dudas existenciales, sus mismas problemáticas, para poder seguir creciendo en esta, efectivamente, reconstitución de un escenario neoliberal que se había fracturado, fragmentado, justamente en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Gracias. Gabriel, te escuchamos. Bueno, encuentro que la pregunta es interesante, nueva y al mismo tiempo vieja. Es una pregunta que se ha hecho muchas veces en la historia de Chile en términos más o menos similares. Yo creo que es interesante preguntarse, mejor dicho, cómo mirar la pregunta, porque hay muchas posibilidades de mirarla. ¿Y quién la mire? Puede ser la mirada de un ciudadano común y corriente, que le significa a él este cambio de gobierno, este nuevo gobierno de Piñera, después del segundo gobierno de Bachelet. Puede ser la mirada de un militante de partido político, que va a haber naturalmente la correlación de fuerza en el Parlamento, proyectos van, proyectos vienen, etcétera, posibilidades de uno o de otro. Puede ser un historiador, porque la mirada del historiador tiene otras características, cada una de estas miradas tiene características distintas y respuestas diferentes. Desde la mirada del historiador. De la mirada del historiador. Lo propio de un historiador social como yo, no un historiador puramente político, es que nosotros tendemos a ver la historia o las coyunturas presentes en una perspectiva de mediana y larga duración. No el tiempo corto de las últimas 3 semanas, o qué sé yo, o del último año y medio, ni siquiera de los últimos 7 años, es el tiempo de los 30 años, 40 años, 50 años, que generan y presentan, digamos, procesos que pueden ser tomar direcciones importantes
y que son las que realmente importan a la larga en el transcurso de los acontecimientos. De esa perspectiva, lo que le llama la atención al historiador como yo, y mirando, repito, desde la larga duración, es que pareciera que nos encontramos en un momento de la historia en que, por decirlo así, con una metáfora, el disco se rayó. Y como se rayó, el estribillo empezó a repetirse, ¿no? Ganó Bachelet, terminó, entró Piñera, terminó, entró Bachelet de nuevo, salió, volvió a entrar Piñera. Nunca esto había ocurrido antes en la historia de Chile. Ya hace más de un cuarto. Y qué lectura uno puede hacer mirando de la historia, en un caso como así. Lo que digo, entramos en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso en que estamos metidos, ¿verdad? ¿Quién lo rompe? ¿Quién puede romper un círculo vicioso histórico de estas características? ¿Los políticos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Los militares? ¿Las influencias externas de los grandes países que antes le llamábamos imperio? ¿No? ¿La ciudadanía? Porque un círculo vicioso, esta característica, se caracteriza precisamente porque no muestra una salida clara. No hay una salida clara de intríngulis. ¿Qué intríngulis? Que queremos hacer reformas y hacemos reformas a medias. Que queremos introducir una especie de la cara amable del neoliberalismo, pero resulta que el neoliberalismo en Chile ya es un modelo perfecto. No necesita más elementos para alcanzar su culminación. ¿Qué puede hacer Piñera? Por ese lado, nada. Entonces, es un momento que uno se pregunta... O sea, no puede ser más neoliberal que los gobiernos de la Concertación. No se puede. Y de la nueva mayoría. Claro, se puede perfeccionar pequeños elementos por aquí y por allá, seguramente con un carácter, yo lo llamo micropopulista, para quedar contento con la gente y sacar votos. Por eso empezamos con los niños del Sename, ¿no? Es un gesto micropopulista, a falta de otras cosas menores. Pero luego ese pequeño gesto, seguimos con la retroexcavadora casi infantil de volver para atrás algunas de las apuestas y conclusiones que se habían sacado del anterior gobierno. Bueno, es un momento, creo yo, de statu quo. Y por eso es que es importante hacerse la pregunta, ¿quién puede romper este específico statu quo? Ahora tenemos hay momentos históricos en que esto fue impugnado. Primera vez que se presenta en esta vez. El 2012. Claro. ¿Hubo una impugnación? Sí, sí. ¿Hubo un momento de...? Claro, yo creo que el problema se avanza hacia la pregunta de quién rompe este statu quo, este círculo vicioso, este rayamiento, digamos, de los procesos políticos. Y yo creo que es un buen tipo de análisis. ¿Pueden los políticos? ¿Puede el Frente Amplio? ¿Debe ser la ciudadanía? ¿Puede la ciudadanía? Yo por ahí me iría metiendo en el tema. Perfecto. Alberto. Sí, yo tengo la impresión de que esa pregunta es bastante pertinente porque justamente hoy día, dado lo que hay de conservación en toda la elección anterior y lo que hay de novedad, muchos de ambos lados, los que apuestan por la conservación y los que apuestan por la novedad, pueden sentirse satisfechos. Pero en realidad, estas instancias donde hay un proceso de malestar social, que en mi juicio es evidente, que se está plasmando, pero al mismo tiempo no hay alternativa y por tanto la ciudadanía dice, se tiene que retrotraer a simplemente la resignación porque dice, bueno, está bien, no me gusta, pero no hay alternativa. Porque la centroizquierda no dio una alternativa y la izquierda no ha sido capaz de dar cuenta de una alternativa que se vea real, que se vea que sea capaz de enganchar con el sentido común y con las prácticas cotidianas de las personas. Entonces, mientras eso suene a una situación completamente ajena, extranjera, imposible de comprender, no va a haber posibilidades de tomar una relación, no digo electoral, digo profunda, de construcción de sentido común o de una contrahegemonía que se convierta en una hegemonía. Eso es muy complejo. Entonces, en esas condiciones, mi impresión es que este es un escenario donde más bien, como bien dice Gabriel, es un status quo con la complejidad de que un status quo en tensión permanente. No es un status quo pausado, tranquilo, 1997, Frei Ruiz Tagle gobernando.
Es un status quo en tensión permanente entre una mitad del país que se siente fuera de la máquina de producir beneficios y una mitad del país que se siente que está con condiciones al menos para estar dentro de la máquina de producir beneficios. Muchas veces esa máquina de producir beneficios además es coyuntural, o sea, es que a mí todavía no me cobran el crédito que tengo, ¿no? Entonces, pero de momento me siento adentro. Y mañana entrará otro a ese estatus y el otro saldrá. Entonces, en todo ese proceso, yo creo que me quedo con una frase de un filósofo ruso del siglo XIX, de Herzen, que decía que en toda etapa de transformación social y política, efectivamente está esta idea de que hay una época que se está muriendo y una época que está naciendo, pero él decía una cosa muy interesante, decía, entre esas dos épocas, normalmente la ciudadanía está esperando un gran heredero. Por ejemplo, en su momento Bachelet, alguien que represente la salida de este momento, de este tránsito histórico. En su momento, el año pasado, en algún punto el Frente Amplio trató de interpretar ese rol del heredero. Y, sin embargo, dice Herzen, normalmente en procesos como este no existe el heredero y lo único que existe, dice, es una viuda embarazada. La frase es interesante porque viuda significa hueco en términos etimológicos. Entonces, es una época que está hueca y está preñada al mismo tiempo de algo que finalmente probablemente no sea capaz tampoco de llevar el proceso. Y eso nos ha pasado en la historia antes, nos pasó después de la crisis de la cuestión social, donde efectivamente la política no fue capaz de dar una respuesta probablemente hasta la época de la reforma agraria, o sea, desde el año 20 hasta los 60 y hasta la nacionalización del cobre, no hubo respuesta a esas crisis. Y en ese sentido creo que eso de estarnos quedando pegados, creo que es un tema muy importante lo que plantea Gabriel, del círculo vicioso, muy, muy explícito, porque el otro círculo que uno podría describir es el de Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri, pero era más matizado, ellos siempre estaban presentes uno u otro, pero no estaban necesariamente así como tu gobierno, mi gobierno, tu gobierno, mi gobierno, que es casi una parodia, o sea, un poco ridícula la situación. Tú insistes en que se estaría incubando un malestar social. ¿Tú qué opinas acerca de este concepto? Coincido medio con sociológico, medio psicología de masas? Coincido con eso, con el agregado o agravante, podríamos decir, de que este malestar social se ha venido registrando de acuerdo a las encuestas públicas que han hecho organismos serios, entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, desde el año 1991. El informe, claro, el 91, el primer informe. Porque ya en esa oportunidad, 1991, primer año, como quien dice, de reconquistada la democracia, el gobierno de Elwin, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una encuesta en Chile para preguntarle a los chilenos en general, no sé con qué muestro, no me acuerdo, ¿qué grado de confiabilidad tiene usted en este sistema político? ¿Qué grado de confianza tiene usted en los políticos? ¿Qué grado de confianza tienen los partidos políticos? Y en ese año, un año después de reconquistar la democracia, el resultado fue el 54% de los chilenos desconfía de este sistema, de los políticos, no se siente representado, ¿no? Y esa cifra que para ese periodo vino inmediatamente después de ese síntoma que no existió desde la alegría ya viene, porque la alegría de verdad fue porque se fue Pinochet, no porque venía la concertación, eso hay que tenerlo claro. Esa cifra, a esa altura, mirado sociológicamente, es una crisis. Exacto. Una crisis de representación. Y que no se agregaba. No se habían destapado todavía los escándalos de corrupción que conocemos ahora. Todavía no. Que era una crisis de representación que se sumaba y se agregaba cualitativamente a la crisis de legitimidad por el origen del modelo y la Constitución del 80. Por tanto, ya los chilenos veníamos con una carga crítica de descontento interior, pero monumental, desde el año 91 en adelante. Yo le seguí paso a paso los resultados de todas las encuestas de diversas agencias hasta el año pasado. Y las cifras fueron aumentando del 54% de descontento ciudadano a, qué sé yo, hasta el año 16, que fue la última que leí, y incluso al comienzo de este año, el 97, y tanto % de los chilenos descontentos con el sistema, no creen en el sistema. Es decir,
la crisis de representación se profundizó a niveles tales que uno podría decir esto es una crisis casi total, que exige un cambio revolucionario. La palabra yo sé que asusta, pero revolución implica cambio de sistema, cosas tan simples como eso. Y eso explica por qué poco a poco fue surgiendo la necesidad. Aparece la idea de una nueva constitución, aparece la idea de ejercer poder constituyente, aparece la demanda por una asamblea constituyente. Y eso después de la movilización de los estudiantes, el 2011, el 2012, sobre todo el 2013, que fue el año de la memoria histórica, y de las asambleas territoriales tipo Freirina, tipo Magallanes, Aysén, qué sé yo. Ahora, desde esa mirada, claro, el trabajo de Zappa, de la concertación y de la nueva mayoría fue excelente, puesto que desinfló todo. ¿No? Desinfló el proceso constituyente. Eso sí. Ella es funcionaria del sistema es completamente. un punto a conversarlo, porque te fijas que el descontento ciudadano se canalizara esta vez en la exigencia de una asamblea constituyente. Esto es históricamente, no digo nuevo, pero insólito con respecto al periodo anterior, la otra democracia. Porque ahí todos pedimos, pliego, petición, 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 petición. En cambio aquí queremos proceso constituyente para nosotros decidir. Y el mismo programa Naciones Unidas para el Desarrollo, tú tienes que acordarte, en su informe, ya no me acuerdo, del año 2002 por ahí, señala que detectó en todas estas investigaciones una tendencia que llamó: en Chile se está produciendo la ciudadanización de la política. La ciudadanización de la política. ¿Qué significa eso? Yo creo que eso es lo que comenzó a manifestarse en esta idea del proceso constituyente, y encuentro terrible que cuando ese proceso iba en marcha, la presidenta Bachelet decide ella tomarlo, convertirlo en un proyectito casi infantil de asamblea constituyente, para terminar anulándolo completamente en un ridículo proyecto que dejó como herencia para Piñera. Yo creo que ahí hay un problema de fondo que hay que conversar más en profundidad. No, o sea, es muy notable cómo efectivamente tomar la agenda constitucional se transforma por parte de Michelle Bachelet en un trabajo de cabildos que luego ella misma desnaturaliza, quitándole todo presupuesto al año siguiente, dejando completamente inoperante algo que supuestamente era el inicio de un proceso de configuración del tejido social, que es algo que durante todo este proceso se rompió. Y cuando uno hace lo que ella hizo, no es que solamente hace fracasar aquello, sino que destruye de modo radical y gravísimo la fe pública en la posibilidad de cambiar la historia. Yo creo que aquí la única razón por la que la derecha está ganando tiene relación con el hecho de que cuando se elige al poder, tú eliges a alguien que use el poder. La ciudadanía en ese sentido, ya ni siquiera hablemos políticamente, hablemos de actúa mamíferamente. O sea, cuando no hay un proyecto político, volvemos a la cosa mamífera y decimos, bueno, yo voy a elegir a alguien que gobierne, quiero a alguien que gobierne. Todo lo que hizo Michelle Bachelet fue un acto de un paso para luego convertirse en ingobernable esa situación, y que por tanto los proyectos quedaran vacíos, solamente un envase, y se podía llenar desde cualquier sitio, sobre todo si tenías el poder. O sea, tú partes con la raíz mate impugnado por Hidroaicén y terminas con la raíz mate a cargo de la SOFOFA. ¿No? O sea, esas cosas es insólito, no pueden ocurrir porque es parte de tu estructuración de la capacidad de gobierno. Y Sebastián Piñera entonces dice, bueno, al menos lo que yo le diga y que vaya a hacer, yo lo voy a hacer y voy a gobernar y como han dicho en la última semana, a nosotros nos toca gobernar, por lo tanto haremos lo que nosotros haremos, en circunstancias que justamente la democracia de los acuerdos significaba antes, cuando gobernaban los otros, que igual la derecha hacía lo que quería y esa era la democracia de los acuerdos. Entonces, ya sea que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo, finalmente siempre hacemos lo que quiere la derecha. Y ese es el problema con el cual nos enfrentamos. Y ese es el problema de la izquierda. El problema de la izquierda es fundamentalmente, además de una serie de falta de reflexiones, pero no nos olvidemos que la derecha también está si la derecha, desde Jaime Guzmán, no tiene un proyecto claro. Jaime Guzmán es el gran sintetizador de otros proyectos de derecha, más el propio. Pero de ahí para adelante no lo tienen. Escucho hablar los talibanes del gabinete de Piñera, los neoliberales, sí,
José Ramón Valente. Valente. Sí, pero... Moreno sabemos por qué está Alfredo ahí. Moreno, sí. Larraín Sí. Sí. y otros más. Sí. No hay más. Todos van en la misma dirección. Es mantener, consolidar el proyecto neoliberal Sí, pero y dar garantías absolutas al empresariado en un periodo donde el empresariado fue cuestionado por cuestiones de corrupción, salió a la luz. Por supuesto. Alfredo Marino viene de ser de estar a cargo de Penta después de la crisis, o sea, estamos hablando de que en la escena misma del crimen. Pero no nos olvidemos de algo, ¿eh? La homogeneidad estructural del pensamiento de la derecha proviene de una situación de triunfo político, de hegemonía cultural, y también de un momento en el cual muchos de sus funcionarios, digámoslo así brutalmente, pero tampoco tienen la imaginación para pensar otra cosa. O sea, no nos imaginemos estos grandes... A ver, para decirlo de otra manera, Vigi es Vigi. Efectivamente uno Vigi puede decir siempre lo mismo, pero lo está pensando cada vez que lo dice y reflexiona los matices y los detalles. No le vamos a pedir lo mismo a estos operadores, que son operadores simplemente que llegan a cumplir órdenes. Valente es un tipo que dentro del mundo empresarial tiene dueño, o sea, no son muy interesantes como personajes históricos. Gabriel en eso lo entiende mucho mejor que yo, pero evidentemente no son tipos que uno pueda decir van a construir historia, no van a tomar la historia en sus manos. Administran ahí un modelo que está instalado. Este malestar social puede transformarse en un ímpetu revolucionario, o es otra cosa. No, es un sentimiento de que, bueno, estoy endeudado, bueno, tengo que pagar cosas que este sistema de salud no funciona, la pensión va a ser pero igual estoy dentro. Lo que puede ser un estado permanente, sí. al menos que pase otra cosa. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, está el Frente Amplio en el Parlamento que se presentó con un programa alternativo. Fue percibido como una alternativa. La votación de Beatriz Sánchez tiene que haber remecido el piso, y lo remeció. En la cabeza de ellos no solamente. Ahora, ¿cómo se ve la perspectiva, digamos, para salir de esta situación donde estamos con el disco rayado, escuchando la misma musiquita y bailando la misma danza? Yo solo sobre el Frente Amplio diría lo siguiente. Creo que es evidente que nosotros no fuimos durante el año pasado la fuerza de que tuviese un eje muy claro en el tema neoliberalismo, suficientemente intenso. Era evidente que dentro del Frente Amplio hay una postura antineoliberal, pero una postura a una política antineoliberal es una cosa diferente. Y en ese sentido, activar todas las herramientas, todos los recursos políticos, construir todos los recursos políticos para eso, no es algo que hayamos hecho. Y en ese sentido hay una deuda pendiente, porque aquellas coaliciones que tienen un proyecto de esa envergadura no tienen tiempo que perder, en el fondo. El malestar social que tenemos es un malestar que se puede convertir en anomia, y la anomia puede significar que alguien no vote, o que vote incluso por la gente que no le conviene. O sea que el Frente Amplio es una coalición inmadura, podemos decir. No madurado en el sentido que no han habido debates importantes. Evidentemente hacerla madura no era fácil. Todavía no está afiatado. Una coalición de un año, una coalición difícil hasta el día de la elección, era una coalición difícil que estuviese muy madura, pero a mi juicio siempre se puede lograr. Lo que pasa es que no tuvimos la capacidad, la estructuración para poder decir este es nuestro proyecto central. Allí parte importante del Frente Amplio estuvo al principio sin pronunciarse respecto al tema nomás FPE, y sin pronunciarse o en contra incluso de la condonación de los créditos del CAE, por nombrar dos cosas. Y al final recién dijeron, no, en realidad esto es súper importante, llamativo. Eso hay que poner la atención y decir, no, aquí esto tiene que ser el corazón de la coalición. A mi juicio eso es bastante claro, y nosotros tenemos que tener conciencia de que no somos simplemente, si queremos ser una renovación de las élites, está bien, en su derecho cada uno estará, pero no es la gracia de la coalición nueva. La gracia es que efectivamente hay un reemplazo del proyecto político. Esto desde arriba. ¿Desde arriba? ¿Desde dónde? Desde, digamos, visto desde la estructura parlamentaria,
esto tiende a perpetuarse, a reproducir un tipo de comportamiento, a parlamentarizarse, ¿no? Si miramos la cosa desde el pueblo, desde los sectores populares, posibles de organizar y organizarse, ese malestar social es vivido ¿cómo? Ujú. La mirada ciudadana esa de la cual usted hablaba recién al comienzo. Y hay otras actividades, otras organizaciones, hay movimientos, hay discusiones, hay debates en sectores populares. ¿Puede decir que hay un movimiento popular a estado larvario? Bueno, son varias preguntas en una. No, pero tome la que O varias sea cuestiones para adentrarnos en el multidimensionales. sentido popular. Ya. Yo diría dos o tres cosas, tratando de ser más o menos coherente. Lo primero que hay que tener, el dato que hay que tener presente es la crisis profunda de la clase política profesional chilena que se está viviendo hoy. Eso afecta a la derecha, al centro y a la izquierda. Y yo diría que el más afectado es el centro del cual no hemos hablado, ¿no es cierto? El centro político. Y eso ha generado un cambio enorme que el Frente Amplio va a tener que tomarlo en cuenta si quiere desarrollarse. Pero no voy a seguir por allí. En segundo lugar, esto genera al mismo tiempo en la ciudadanía una situación, un desafío gigantesco, porque no cree en los políticos, no cree en sus representantes, quiere cambio, más o menos barrunta para dónde pueden ir los cambios, pero no sabe hacerlo, porque tiene que aprender una estrategia nueva, que no pasa por la clase política. Y eso es muy nuevo, el desafío muy grande, y toda la tradición política chilena va en sentido contrario. Si hay hechos históricos en nuestro pasado, que habla de que la ciudadanía puede por sí misma hacer lo que quiere soberanamente, hay. Lo que pasa es que esa historia no se conoce, porque ha sido sepultada y olvidada, ¿no? Entonces, por eso que hoy día la situación en la ciudadanía y en la clase, en la clase popular, es como de desconcierto muy grande, porque el desafío es enorme, y cuando se enrieló hacia el proceso constituyente fue burlada y traicionada, creo yo, por la presidenta. Vale la pena recordar, Bachelet. Gabriel, entonces. Vale la pena recordar Claro. algunas experiencias importantes del pasado, Hay que hacerlo. que fueron más allá que... En esa tarea estoy yo, precisamente. Se ¿no? fue más allá que Claro. lo que se fue el 2012, donde hubieron movilizaciones increíbles, ¿no? Claro. Y que convocaron a todo Chile a recordar el 2013 todo lo que había pasado antes. Ese año fue terrible, ¿no? Todos los medios de comunicación, televisión, los diarios, mostrando los crímenes de la dictadura sin asco, ¿no? Porque impresionante, ¿no? en Pero eso coronó los movimientos sociales que se recordaban a sí mismos para actuar como actual, ¿no? Pero el momento actual, yo diría, para usar un concepto histórico, el movimiento popular, la clase popular, la masa ciudadana, tiende a actuar, por decirlo resumiendo, de dos maneras en la historia. O emerge en el espacio público, más en la calle. Todos los periodistas, ¿no es cierto?, levantan la voz. La izquierda dice, movimiento de masa, etcétera. Pero de repente se sumerge y no aparece en la calle, no aparecen apoyando nada, como que desaparece el pueblo. Entonces, antiguamente la izquierda decía, repliegue el movimiento de masa, ¿no? Y todo era un chiste, ¿no? Reflujo el movimiento de masa. Pero lo que hemos estudiado eso, cuando el movimiento popular se sumerge, subsidencia, ¿no es cierto?, y se enconcha en su espacio privado, en su espacio comunitario, etcétera, no es que no pase nada. El movimiento ahí ya no es en la calle, va por dentro. Va por dentro. Y entre que la memoria, entre que la reflexión, la deliberación, el arte, la cultura, el teatro, etcétera, etcétera, comienza un proceso de deliberación y cuando menos se espera, emerge en la superficie. Y en Chile han habido varias situaciones como esta, que después de un tiempo que el pueblo no está en ninguna parte, de repente emerge y deja todo botado, ¿no? Por decir el 2-3 de abril del 57, por decir la primera jornada de protesta del 83, y otras en la historia. Yo creo que estamos en ese momento. Entonces hay mucha reflexión lenta, mucho estudio, mucho recuerdo lento en las bases sociales. Te venía contando en el auto de que en mi caso particular yo hago política a ese nivel, para ese nivel, ¿no? He tenido bastante demanda estos últimos días de sindicatos, organizaciones de pobladores, de profesionales que trabajan en los municipios,
etcétera, etcétera, asambleas territoriales, en el sentido de aprender de la historia, autonomía de acción como ciudadano, en colectividad, en asamblea territorial, y cómo se puede hacer política por soberanía, no por representación. Nosotros decidimos. Claro, nosotros decidimos. Y en eso hay una gran demanda en este momento a todo lo largo de Chile. No somos muchos los que andamos en eso, pero puedo dar cuenta de eso. Y eso es muy importante porque esa reflexión está claro. Los no los tiene claro. Lo que no quiere lo tiene claro. Los sí está en duda. Porque este camino es nuevo. Para ella es nuevo. En historia no, porque no sabe que ocurrió en dos oportunidades, en 1823 y 1828, un movimiento soberano de la ciudadanía, o entre 1918 y 1924, 25, lo mismo. Y eso se ha sumergido, ¿verdad?, en la historia, porque a esos periodos justamente que la ciudadanía salió a la calle para imponer soberanamente su voluntad y sus deliberaciones, se le llamó anarquía. Anarquía, ¿sí? Entonces, cuando la ciudadanía quiere actuar por sí mismo, no, es anarquía. O como decían los políticos hace 3 o 4 años atrás, no, yo no obedezco a la calle. Claro. Como decía el senador chiquitito, ¿cómo se llama? Saldívar. No, es en la calle. Porque dijo él, y lo ha dicho y lo repitió hace poco, el poder constituyente radica en el Congreso. Claro. Sí, o sea, claro, en él. Eso, claro. Sí. Entonces yo creo que hay que mirar hacia abajo porque ahí está ocurriendo una historia profunda y ahí es donde está lo importante. Y desde ahí donde uno puede medir la relevancia del Frente Amplio, en qué medida lee eso y actúa en función de eso, o en qué medida se autorrepresenta como la sección cadete de la clase política. Bueno, tú le hiciste la pregunta, Alberto, que yo le quería hacer. ¿Y el Frente Amplio en todo esto? En este proceso, ¿tú estás de acuerdo en la posición, la opinión de Gabriel Salazar en cómo ve este proceso de masas? O sea, es evidente que además el surgimiento de este acontecimiento político que significa la irrupción de una nueva fuerza política nace justamente, no es lo único que produce, pero una de las cosas que produce, un derivado de la movilización y sobre todo la movilización. Yo hice mucha investigación en ese momento en terreno de todo ese proceso de movilización, y lo fundamental a mi juicio son el conjunto de asambleas permanentes que se fijan en muchas universidades, donde iba no solo gente de las universidades, en muchos establecimientos escolares y en las comunidades territoriales, que se activa fuertemente en los primeros meses, abril, mayo, junio de la movilización, y que son los que producen la energía y producen el cambio cultural además, porque no nos olvidemos que ese movimiento estudiantil 5 meses antes no creía en la educación gratuita. 5 meses antes. Y de pronto, a partir de la conversación, ¿ya?, dicen, no, estamos pensando como el otro. Entonces, y cambian radicalmente su forma de pensar y las formas de hacer. Ahora, yo creo que hay barreras complejas, hay barreras que han sido también descritas a nivel internacional respecto sobre todo a estas clases medias que están literalmente un día en el malestar politizado, otro día en el malestar anómico y otro día en el goce completamente superficial de una situación que saben que mañana los conducirá nuevamente al otro estadio. En la compleja sociedad contemporánea, donde el individuo de pronto muchas veces se convierte solamente en individuo, se desestabilizan estos procesos y hacen que muchas veces entonces las personas no tengan la capacidad de politizar esta perspectiva, porque esta perspectiva cambia con el día a día y se transforma en un fenómeno casi psicológico que carece de articulación social. Eso pasa sobre todo en las capas medias que efectivamente tienen un día en el cual prácticamente su estilo de vida puede ser exactamente igual a de las capas altas, y otro día en el cual su riesgo o la realidad incluso está más próxima a las capas más bajas y sin una identidad concreta respecto a qué significa esa posición en la sociedad. Eso que es nuevo, que es una clase media, que esa misma clase media se llama a sí misma emergente, ¿ya?, y que gran parte del mes es sumergente. Y es asalariada. Y que es asalariada o autoempleada. O con empleo precario. Con empleo, o sea, muchas veces son autoempleos de personas que no son capaces de conseguir un empleo en la estructura formal y que terminan transformándose en microempresarios, entre comillas, pero no son empresarios, son personas que se vieron forzadas a hacer esas tareas, ¿ya?, y tienen un ingreso medio, 450, 500 mil pesos, que les da derecho al crédito, y de ahí hasta los 800 mil pesos, y que les impide además estar en muchos de los beneficios sociales,
¿ya? De repente por 50.000 pesos tú no tienes derecho a educación gratuita, no tienes derecho a atención de salud garantizada, tienes una serie de problemas, y por tanto es una estructura de una fragilidad enorme. Y esa fragilidad es la que implica que de aquí a 2030 vamos a tener 51-52% de la población con la pensión mínima de los pensionados, que es una locura. Entonces, frente a ese escenario de fragilidad, y ese sector hay una gran social, derrota socioeconómico, ¿se ve representado en alguna organización política? ¿El Frente Amplio logró captar ese descontento? Yo creo que el Frente Amplio captó bastante ese descontento, a pesar de haber hecho un año que yo considero que no es un año asertivo, particularmente brillante desde el punto de vista político. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando la historia te regala un momento en el cual las cosas se te dan fáciles. Hay que tener cuidado porque uno significa que tal vez no lo está haciendo del todo bien, porque podría haber sido mucho más profundo, mucho más interesante. Si tú te fijas, la mayor parte de la gente dice que bueno que apareció el Frente Amplio porque hay algo nuevo. Pero son personas nuevas. Todavía no son personas que te digan que bueno que apareció el Frente Amplio porque hay un proyecto nuevo, porque hay una sociedad que está larvándose allí, que va a ser distinta, porque hay un proyecto que no es solamente político, sino que también tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con el neoliberalismo, que sea nuevo. Creo que esa falta de profundidad es algo que hay que trabajar, porque más allá de si funciona o no funciona electoralmente, es allí donde está la responsabilidad. Eso es lo fundamental. Gabriel, ¿el Frente Amplio debería ir a esos territorios sociales de los cuales tú hablabas, que están en proceso de, algunos de ellos, ¿no?, de reflexión? Hay posibilidad ahí, no son rechazados, no van a ser rechazados. Concretamente, si llega un diputado del Frente Amplio a una asamblea vecinal y se presenta como un político del Frente Amplio, un parlamentario, va a ser escuchado, va a poder participar, va a poder dialogar, va a poder entregar la experiencia de lo que está viviendo cotidianamente en esa estructura que es el parlamento burgués, digamos. Yo no te respondería directamente del Frente Amplio y sobre el Frente Amplio, sino más bien presentando un fenómeno histórico recurrente, que uno podría decir el Frente Amplio está dentro de este fenómeno histórico recurrente. ¿Sí? Ocurrió en la historia de Chile, recordemos que las 3 constituciones que hemos tenido han sido legítimas por nacimiento, que las 3 han sido liberales y la última liberal perfecto, o sea, neoliberal. De consiguiente, en varias oportunidades los chilenos nos hemos sentido frente a un sistema político que no se puede cambiar, que se reproduce a sí mismo, y que la clase política tiende al final a administrarlo en su reproducción. Entonces terminamos por eso sospechando y criticando a la clase política. Ante esta experiencia que se ha repetido varias veces en la historia de Chile, la juventud, los críticos, los trabajadores y toda la gente que siente un poco lo que vive, pues se organiza fuera del sistema y comienza desde la calle a criticar el sistema, desde la calle. La oposición ciudadana frente a este sistema que se reproduce tiende a hacerlo desde la calle, desde fuera del sistema hacia adentro, hasta que llega un momento en que crece mucho, y cuando crece mucho sus dirigentes dicen, somos muchos, entremos al sistema y lo cambiamos desde dentro. Eso le pasó a los liberales frente a los conservadores, y después, el año 71, entraron al sistema y se apoderaron del gobierno. Le pasó a los radicales, ¿y a tu juicio le eso pasó a le los puede pasar al democráticos, Frente Amplio? le pasó posteriormente al Partido Socialista, al Partido Socialista, al Partido Comunista. Todos empezaron en la calle, con apoyo popular, metido en el pueblo, y en un momento entran al sistema electoral, aceptan la Constitución ilegítima y entran a funcionar dentro de esa Constitución como una oposición parlamentaria, regida o por la Constitución misma anterior, que era ilegítima, o por el Código del Trabajo, que también ha sido ilegítimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el fenómeno se ha repetido. ¿Sí? Porque los grupos que empezaron en la calle, Partido Liberal, entran al sistema, obligan a crear otro grupo, Partido Radical, que también entra al sistema, Partido Democrático, Partido Comunista, Socialista, ahora Frente Amplio. Pues el fenómeno se repite, y se ha repetido muchas veces.
Entonces, y siempre con el mismo resultado. No se ha podido cambiar el sistema desde dentro parlamentariamente. Ejemplo supremo, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Rosas, ¿no es cierto? No se pudo. Y eso se la jugaron a fondo. Entonces yo creo que el Frente Amplio se encuentra ante una disyuntiva enorme, porque lo ideal sería que rompiera esta tendencia, que surja de la calle, que ojalá se quede un buen poco en la calle, que asome la cabeza dentro del Parlamento, como dijo Recabarren. Yo acepto ser diputado por tener una tribuna más, pero mi verdadera tribuna, dijo, está en la calle. Eso significa una práctica parlamentaria diferente. Diferente. Claro. Para él complementaba la verdadera estrategia que no estaba dentro del sistema, sino en la calle. Por eso él prefería siempre, dijo, ¿no? Me paro arriba de una piedra, me dirijo al pueblo en la calle, y eso mi verdadera relación política. La otra es complementaria, pero no es la esencial. Pero hacer esa opción, que Recabarren la hizo, le fue mal, porque entre los bolcheviques y su partido, y todos sus enemigos, que eran muchos, lo obligaron por último al hombre a hacer lo que hizo, ¿no? Y recordemos que el pensamiento de Recabarren fue desautorizado como 5 veces por los 2 partidos que fundó. 5 veces. Por tanto, aceptan ellos que Recabarren es el fundador del partido, pero no aceptan el discurso de Recabarren. El discurso de Recabarren era, no, autonomía política de los trabajadores. La vía parlamentaria al interior es útil, pero no es la central. Y ese es el problema. Entonces yo creo que el Frente Amplio está ante un desafío mayúsculo, y creo que, aunque está ya jugó las elecciones, está metido dentro del Parlamento, va a tener que jugar con los consensos, las mayorías y las minorías, para parar algunas leyes seguramente, o proponer otras, todavía está a tiempo, creo yo, para resucitar esa pila bautismal que era su nacimiento en la oposición callejera con los movimientos sociales. Bueno, de hecho el Frente Amplio tiene un trabajo territorial que nace espontáneamente, que la gracia que tiene es que además no es que dirigidamente vamos a fundar el Frente Amplio en tal ciudad, sino que la misma gente de cada ciudad se organiza y dice, hemos formado Frente Amplio acá. Y eso pasa naturalmente durante los últimos año y medio, y eso es muy interesante. Pero efectivamente está la presión contraria, que es la presión que dice, dado que tenemos un parlamento importante, tenemos un número importante parlamentario, transformemos que ese grupo, que tiene un mérito electoral, ¿ya? Entonces se queda en el fondo a cargo de la administración política del Frente Amplio. Y es ahí donde está el riesgo, está la tensión. Esa tensión que tiene que ver, donde se invisibilizan las orgánicas de los movimientos y partidos que son parte del Frente Amplio, donde efectivamente entra en tensión con el trabajo territorial que se está haciendo en muchos lugares, y donde efectivamente la mirada sobre el Parlamento debe ser revisitada, porque además, por ejemplo, en la época de Recabarren, al menos el Parlamento era una tribuna. Hoy día objetivamente no es una tribuna. Objetivamente es simplemente un micrófono a la salida, ¿no? Para una declaración corta, y donde hay que pensar cuál es el mejor rol que cumplir en un congreso como el que existe hoy día. Una planadora burocrática, donde claro. Tú tienes que saber jugar el juego burocrático y hay que aprenderlo bien para efectivamente aprovechar esos intersticios muchas veces. O sea, donde presentar un proyecto de ley es mucho menos útil que una indicación. Mucho menos útil. Donde efectivamente el liderazgo de una comisión sirve básicamente para retrasar al gobierno en algunas cosas, pero más allá de eso no es mucho. Donde quizás el rol, dado que hay muchos diputados, el rol de la denuncia es la parte quizás más interesante desde el punto de vista de al menos desestabilizar la maquinaria que opera fundamentalmente. La revisión de todos estos años. Pero esas son argucias que se aprenden en 6 meses. Pero más que la argucia hay que pensar ¿para qué sirve esta herramienta? O sea, lo que decía Gabriel es la pregunta por el significado de esta herramienta. Porque yo pienso que si no se conecta esa inteligencia que se va adquiriendo en el trabajo parlamentario con lo que es la fuerza popular, si no hay una conexión entre los dos, ese divorcio es lo que hace que los parlamentos sean lo que son. Por supuesto, pero también tiene que ver con la construcción, o sea, pero no hay que perderse también, porque muchas veces los territorios, ante la historia reciente de Chile, la práctica de construcción de poder les resulta un poco insultante. Consideran que tiene que ser toda una práctica sumamente carente de reestructuraciones de poder, en circunstancias que la única forma que esto se consiga es que efectivamente en esos territorios empiece a emerger un poder que tenga eficacia.
el temor a la eficacia de la izquierda es un gran problema. O sea, aquí cada vez que resulta, decimos, eso no está bien, porque si ganamos es porque estamos mal, estamos equivocados. Yo creo que en ese sentido, la gran tarea que, según yo, debería tomar el Frente Amplio es continuar el proceso constituyente. Exacto. Tal como se inició, desde la base social, pero un proceso constituyente manejado autónomamente de alguna forma por la ciudadanía, no por la clase política y menos por el gobierno o el Senado, ¿no? Y eso es posible, porque está a la disposición popular, está a la disposición en general por todas partes, y es posible, bueno, si atendemos los ejercicios que hizo el pueblo antes en este sentido, con mayor razón, y es posible además porque la ley 20.500 lo facilita. La ley 20.500 de participación ciudadana tiene un par de artículos que señalan cómo podrías, no lo dice así, ¿no? Con esos términos, pero dice, las organizaciones sociales pueden reunirse en asamblea en la unión comunal para tomar las decisiones que estime convenientes, ¿no? Autónomamente. Y luego dice, las asambleas de las uniones comunales pueden celebrar asambleas regionales o provinciales autónomamente. Asamblea regional, por tanto ciudadana. Y luego dice, las asambleas regionales pueden reunirse en asambleas nacionales autónomamente para tomar las decisiones que quieran. El camino está hecho. Si hubiéramos tomado ese camino, llegamos a una asamblea nacional constituyente, siguiendo lo mismo que dice la ley. Pero Bachelet, por alguna razón que se puede entender de todas maneras, no usó ese camino que la misma ley le enseñaba. Y lo que hizo es perfectamente inconstitucional. Excelente. Bueno, hemos llegado al final. Le agradezco una vez más, le agradecemos a los invitados, Gabriel Salazar y Alberto Mayor. Muchas gracias. Muchas gracias.